Con todo y con esto, vamos a mirar ya algunos de los protagonistas del día. Lo vamos a hacer también con Raquel del Valle, en este caso, coordinadora académica del Máster en Dirección y Gestión Pública de la UNIR. Raquel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, pues un poco, no sé si... sé que le quiero preguntar también por Europa, por Francia, por lo que estamos viendo, por las idas y venidas, pero es que no me dejan de saltar cositas de Donald Trump. Ha rodeado la policía el edificio, lo ha cercado, el edificio Trump, porque se están acercando muchísimos manifestantes a protestar contra la justicia estadounidense y contra lo que consideran una persecución al expresidente Donald Trump. Y está en eso. Ahora mismo la policía, bueno, con todo esto y con Nueva York también en previsión de qué vaya a pasar después de esa lectura de cargos en el día de mañana. En líneas generales, ¿cómo ve usted el panorama en Estados Unidos? Porque Donald Trump gana popularidad cuando pasan estas cosas y Ron DeSantis ha decidido meterse un poco en este jardín también, cargando contra Disney. O sea, están unos y otros en esa diatriba judicial intentando ver si políticamente le sacan rédito. Bueno, pues yo la verdad es que veo que estamos asistiendo a un circo como asistimos a todo lo que rodea a Trump. Al final, mañana asistirá a declarar, sin duda veremos las fotos porque se acabarán filtrando que le hagan nada más entrar a los juzgados y sobre todo cuando le tomen declaración, y de allí saldrá para dirigirse por las noches, bueno, pues a todos aquellos seguidores que tiene. Su popularidad va ganando por minutos, ha pasado de un 44 a casi un 58% y sin duda va a seguir creciendo. Al final él se ha convertido en un mártir y a los mártires son gente que la gente les venera. Solo hay que ver, bueno, cómo sus seguidores cada vez le aplauden más y se manifiestan para apoyar a su mártir y apoyar, bueno, pues este circo que se ha ido formando alrededor de él, olvidando un poco, bueno, pues esos cargos que tiene detrás y sin duda cómo ha evadido a la justicia, que es algo que todo el mundo estamos en contra. Bueno, desde luego parece además que está reconocido. O sea, aquello de lo que le van a acusar está reconocido. Cuidado, por matizarlo todo. El pago en sí. Otro de los que está acusado de esto es el señor Cohen, el que fuera su abogado, que fue, de hecho, quien admitió haber entregado personalmente el dinero a la actriz como pago, pero dijo, claro, quedaron en que no era por su silencio en lo que a la campaña se refería y con motivos de la campaña, que es lo que en realidad sería ilegal. No la confidencialidad de esa relación, sino el hecho de que se ocultasen determinadas cuestiones de cara a la campaña electoral. Totalmente, ellos al final lo que llevan es una línea de defensas y lo que dicen es que la justicia va todo el rato persiguiéndolos, a pesar de que ellos, lógicamente, bueno, pues no han cometido esos delitos, según ellos. Evidentemente hay pruebas y luego también, bueno, pues la justicia hemos de dejarla funcionar y en este sentido, bueno, pues está funcionando y lógicamente está demostrando aquello que hay detrás. Al final intentar vender a una persona como mártir es mártir hasta cierto punto. Cuando tú ya has cometido determinados hechos, pues los hechos están ahí. Cuando detrás además tenemos pruebas, pues lógicamente la justicia tiene que actuar y la justicia está actuando y se está demostrando. A partir de ahí que se monte ese circo alrededor o que se intente pues dar un poco esa imagen de que todo es una persecución para intentar evitar, bueno, pues que vuelva a ganar esas primarias y que consiga pues, ser candidato, pues es lo que hay detrás y al final, si nosotros vemos y leemos los medios de comunicación estos últimos días, es que desde que le han realmente imputado hasta ahora ha conseguido recaudar más de 5 millones de dólares. Es mucho dinero y al final esto lo que demuestra es que detrás tiene un seguimiento y sobre todo un apoyo muy grande de parte de su electorado y parte de la gente que en un futuro le va a apoyar. Entonces yo creo que cada vez esa popularidad crece. Muchas veces no nos entendemos ni cómo ni por qué, pero ahí está y sin duda, bueno, pues se está demostrando con estas manifestaciones y con este rodear a la justicia. Bueno, con todo y con esto, esto respecto al lado republicano, Raquel, en el lado demócrata se daba por hecho, pero la Casa Blanca acaba también de responder, varios de sus portavoces, vamos a ver si le preguntan luego a Joe Biden esta noche, pero la Casa Blanca acaba de asegurar que no está decidida todavía la designación de Joe Biden como el próximo candidato. Dice que Biden puede esperar hasta otoño todavía para anunciar esa nominación hasta 2024, a pesar de esas promesas públicas que ya había hecho el líder estadounidense. O sea que, quiero decir, bastante tranquilidad la que intentan transmitir los demócratas. Yo no sé si ha podido pasar algo o cuál es el cambio. Se veía a un Joe Biden mucho más enérgico en estos últimos tiempos y especialmente implicado, dedicado hacia el 2024, cuando, dicho por él mismo,
cuando prácticamente todos dábamos por hecho que no iba a presentarse por la edad, las circunstancias, etcétera, etcétera, y sin embargo pensábamos que no. ¿Cree que esto es un paso para atrás o que van a esperar a otoño para ver si es capaz de cargar con la campaña? ¿Cómo ve usted esta situación en el señor Biden? Yo creo que no hay que darle nada por perdido, entonces yo creo que al final lo que va a ser es una carrera de fondo de ir viendo cómo llega, ir viendo las fuerzas que tiene y sobre todo ir viendo si es capaz en un momento dado de volverse a presentar y sobre todo de volver a encarar la campaña con la fuerza en la que lo hizo la anterior. Es verdad que últimamente lo veíamos un poco mejor, pero venía de una época en la que estaba muy en duda su estado de salud. Yo creo que van a aguantar hasta el final, que van a intentar estirar el hilo lo máximo posible y todo esto se decidirá en unos meses y sin duda en estos meses yo creo que habrá muchos cambios, habrá yo creo que muchas declaraciones de sí, no, sí, no, sí, no y hasta último momento no llegaremos a ver qué es lo que ocurre y sobre todo si se presenta o no se presenta o qué giro toma en este caso el partido. Estados Unidos, donde iremos enseguida, insisto, 9:30 de la noche, comparecencia de Joe Biden hablando de ese plan de reestructuración económica, de esa Inflation Reduction Act y de cómo, lo dice él directamente en esta rueda de prensa, está relanzando el empleo. Vamos a ver cómo explica y qué explica el presidente de los Estados Unidos. Pero volviendo al viejo continente, volviendo a Europa, estamos viviendo también una ola algo difícil para los líderes europeos, sobre todo porque da igual la decisión que tomen, siempre hay una crítica, siempre ha pasado esto, pero porque últimamente además hay algunos empeñados en seguir a pesar de la opinión pública, que esto es más raro que se dé. Lo ha hecho Rishi Sunak desde Reino Unido, pues un poco insistiendo en cerrar el acuerdo de Irlanda del Norte, aunque no estén de acuerdo ni siquiera en Irlanda del Norte al final, porque no han terminado de darle su apoyo. Y lo ha hecho Emmanuel Macron con el sistema de pensiones en Francia, eleva la edad de jubilación a 64 años y tiene una ola de protestas como puede que no se hubieran visto en los últimos tiempos, porque normalmente antes de llegar a este punto ya se habían echado atrás desde el gobierno y ya habían paralizado esa reforma. Emmanuel Macron sigue lanzado. ¿Esto le va a ir bien o le va a ir mal? ¿Cómo ve usted este apartado de la política europea? A ver, Macron ya ha dicho que él está dispuesto a pagar el precio que tenga que pagar, pues al final, de impopularidad por tomar esta medida. Al final, un buen político y un buen gestor público es aquel que es capaz en un momento dado de anteponer lo que son los intereses generales a lo que es su interés particular. Él, sin duda, está perdiendo popularidad tomando esta medida. A ningún político le gusta tomar medidas que supongan pues un recorte en un momento dado pues en prestaciones sociales, un recorte en derechos o incluso un incremento de los impuestos o en este caso un incremento de la edad de jubilación. Ahora bien, si nosotros nos vamos al informe que emitió en septiembre el Consejo de Orientación de las Pensiones, que al final es como nuestro Pacto de Toledo, el propio Consejo dice que no es necesaria una reforma de las pensiones. Ahora bien, en paralelo está diciendo que está aumentando el déficit por encima del PIB y que esto se debe a que se está gastando mucho dinero en estas pensiones. Y sobre todo que en Francia hay en este momento un elemento demográfico que es desfavorable. Ante esto, un líder que es capaz de al final actuar como un buen gestor público que es capaz de mirar los intereses generales por encima de sus intereses particulares, tiene que tomar alguna medida, tiene que dar ese paso al frente de, en un momento dado, cambiar el sistema y conseguir al final, bueno, pues que el sistema sea viable. Esto es lo más difícil, un político dar este paso de impopularidad solo lo hacen los valientes, lo fácil es seguir aumentando la deuda, seguir aumentando el déficit y venderle, en este caso a la sociedad, una imagen que no es real. Entonces, bueno, a mí me parece que ha sido una actitud en cierto modo, bueno, pues muy valiente y que cuando las cosas no están bien, pues a mí me gustaría que los políticos de mi país tomasen este tipo de decisiones, aunque sean impopulares, para asegurarnos viabilidad en un futuro. Es que yo prefiero que me digan, me tengo que jubilar un año después, a decirme, es que no vas a poder recibir dinero en tu pensión. Entonces, bueno, pues esto lo tenemos que ver y si detrás hay un informe de este consejo que nos está diciendo que las cosas no funcionan también a lo que hacer, que quizás la manera de hacerlo no es la más popular, que quizás no debería haber recurrido a ese artículo de la Constitución para aprobarlo, pues seguramente, pero popular al seguro final... que no, popular no se está haciendo, eso es verdad, pero No. le decía yo, bueno, tampoco es que le digan que no se va a pagar nunca la pensión o que no vas a cobrarla, yo me imagino que el que protesta tendrá un poco esa visión de, bueno, que lo pague la deuda pública. Sí, pero al final, ¿hasta dónde estamos dispuestos a endeudarnos? Si nosotros cogemos los países de la Unión Europea, tenemos deudas muy altas y no podemos seguir así, más cuando el Banco Central Europeo ya dijo en un momento dado que no iba a seguir pagando deudas.
Entonces, hay que poner un tope y sobre todo hay que empezar a gestionar lo público como si gestionásemos nuestras economías. Y gestionar nuestra economía es dejar de endeudarte y conseguir salir adelante, que es lo que haríamos cualquiera de nosotros. Bueno, todo esto vamos a verlo. Efectivamente, el Banco Central Europeo ha dicho esto, pero esto siempre se dice, Raquel, y luego nunca se paga. Siempre lo que haces es incrementar más el porcentaje de deuda que emitirás el año que viene. Por lo menos en lo que hemos hecho aquí, le quiera llamar luego Pacto de Toledo, como usted quiera, al acuerdo que tengamos por detrás, porque es verdad que siempre elevamos esa suma, ¿no? Y más, usted fíjese, todavía se supone que no es año electoral, al menos en lo que a elecciones generales se refiere, y aquí ya estamos con las pensiones disparadas. Pero bueno. Sí, sí, totalmente. Y la hucha de las pensiones la tenemos como la tenemos, pero al final en algún momento hay que abrir este melón y sobre todo hay que atreverse a dar ese paso para conseguir, bueno, pues realmente ser eficientes, ser eficaces y lógicamente no seguir creciendo en deuda. Todavía quizás preguntando por Macron, aunque cambiando por completo de ámbito. Va a viajar a China. Se le ha preguntado a Vasily Nevencia, al embajador de Rusia en la ONU, se le ha preguntado a la propia ONU, se le anda preguntando a todo el mundo qué puede decidir Macron en realidad en China, si de verdad tiene algún tipo de poder, si tiene algún tipo de protagonismo. Dicen desde Rusia que bueno, que ha intentado ser protagonista muchas veces, pero que al final tampoco tiene nada que ofrecer a China a la hora de hablar o de negociar un posible proceso de paz y que terminará hablando de economía. También va Ursula von der Leyen a China a reunirse con el presidente Xi Jinping entre el 5 y el 7 de abril. ¿Qué cree que va a salir de esas reuniones, de esos encuentros? ¿Cree que de verdad se va a hablar de Ucrania, del proceso de paz, se habla de economía? ¿Qué cree que va a trascender de todo eso? Hombre, yo creo que siempre al final se acaba hablando de economía, pero sin duda yo creo que la paz de Ucrania va a estar en la mesa de todas esas reuniones, igual que estuvo en la mesa de nuestro presidente cuando estuvo la semana pasada. Al final, lo que se busca y lo que buscan los líderes europeos es intentar ayudar a esa paz. Y es verdad que, bueno, pues al final el presidente de la República Popular de China pues ha dicho claramente que él tiene un plan de paz. El problema es qué significa ese plan de paz y hasta qué punto estamos dispuestos a negociar. Yo leía el otro día en un medio de comunicación que decía que el presidente lo que está haciendo es un plan de marketing para al final él, bueno, pues decir que es el que ha conseguido la paz de estos dos países. Pues quizás es un poco así, pero bueno, al final es el gran amigo que tiene Putin y es a quien en cierto modo puede escuchar. Y yo creo que al final esa presión que hagan los líderes europeos sin duda puede servir para algo y al menos no estamos de brazos cruzados. La economía será un tema principal, pero no podemos dejar de lado otro tema que nos preocupa y que nos ocupa. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre, si efectivamente conseguimos salir de este tipo de dudas, si no, y hasta qué punto China también está dispuesto a ceder ciertas cuestiones, que ese es otro asunto. ¿Usted ve a China realmente preocupado por este asunto? Yo no lo veo muy preocupado, pero sí que creo que está haciendo un poco de campaña de comunicación. Al final, si nosotros leemos parte de lo que él plantea como su plan de paz, establece en primer lugar que quiere el reconocimiento soberano de los estados, pero ¿dónde considera China que están los límites de la frontera de Ucrania? ¿Considera que el Donbass es parte de Rusia o es parte de Ucrania? Yo creo que al final está jugando una posición un poco a elegirse el líder de la gran paz, pero realmente las posiciones o lo que va demostrando a cada paso pues demuestra un poco lo contrario. El otro día, cuando se ha ido votando en la ONU pues, ese rechazo a la guerra de Rusia, él se ha abstenido en todo momento. Luego, realmente tampoco ha mostrado, como muestran los líderes europeos, ese rechazo a este problema que estamos viviendo desde hace más de un año. Entonces, bueno, yo creo que está entre dos aguas, un poco. Bueno, tiempo va a tener para resolverlo y además a Xi Jinping estas aguas no se le van a hacer ajenas. Raquel Valle, coordinadora académica del Máster en Dirección en Gestión Pública de UNIR, gracias por este ratito con nosotros y si le parece vamos evaluando para la próxima semana también qué ocurre y si de verdad se ha dado algún paso al respecto. Un abrazo. Gracias a vosotros, chao. Nosotros miramos al asunto energético.